Hola, mi nombre es Óscar Soto, soy psiquiatra en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Estoy grabando este Journal Club en diferido porque olvidé grabarlo cuando lo hicimos en directo y muchos me lo habéis pedido. Y es un Journal Club que forma parte de la serie de Journal Clubs que hacemos mensualmente en colaboración con la Sociedad Catalana de Psiquiatría y cuya programación podéis encontrar en nuestra página web, en la página web de la SEMSI. Así que os animo a entrar ahí y a uniros en las próximas ediciones. Como llevamos haciendo esto unos 2 años, he decidido en esta ocasión, como digo, hacer una conferencia para no tan dummies, en el sentido de que mi objetivo es profundizar y matizar algunos de los conceptos que hemos tratado previamente y hablar de la última evidencia sobre cómo funcionan estas sustancias, que la verdad es que en ocasiones es difícil incluso mantenerse al día porque hay un volumen de datos y de nuevas publicaciones que casi resulta abrumadora. Para ello me voy a apoyar principalmente en estas dos publicaciones, que son bastante recientes y que se centran sobre todo en los mecanismos de acción más neurobiológicos, pero también hablaré de otras esferas de su funcionamiento, para lo cual utilizaré otras publicaciones que iré mencionando a lo largo de mi presentación. Esta imagen es de una de estas dos que he mencionado, de la principal, y es muy interesante porque habla de las distintas esferas sobre las que probablemente actúen los psicodélicos, y el tamaño de cada una de ellas se corresponde con la cantidad de evidencia de que disponemos. Por lo tanto, como veis, sobre todo tenemos mucha evidencia sobre sus efectos sobre la plasticidad neuronal, sobre la experiencia subjetiva, sobre la disrupción de redes neuronales y el aumento de entropía, pero están empezando a aparecer otras esferas muy interesantes, como los efectos sobre la modulación inmunitaria, sobre el eje cerebro-intestino o sobre ejes neuroendocrinos. Y todos estos mecanismos de acción actuarían de manera sinérgica para conseguir un outcome terapéutico. Estamos hablando ahora desde una perspectiva psiquiátrica o psicopatológica y por lo tanto relacionaremos probablemente estos mecanismos de acción con su efecto terapéutico. Esta diapositiva me gusta mucho ponerla en las presentaciones porque a lo largo bueno, sobre todo del último siglo, cuando el paradigma científico, ¿no? o empírico se ha interesado de manera masiva por estas sustancias, parece que hemos replicado esta metáfora, ¿no? de las personas ciegas que tocan un elefante. Cada una de estas personas toca una parte y piensa tener la verdad absoluta. De tal manera que la persona que toca una pata pues piensa que está tocando un árbol y que el elefante es un árbol. La que toca pues el rabo piensa que está tocando una cuerda y que el elefante es una cuerda. Y la única forma de hallar la verdad o aproximarnos a ella es hacer lo que se está haciendo últimamente, que es establecer un diálogo profundo y bidireccional entre las distintas disciplinas, los distintos grupos de investigación, para adquirir una perspectiva más libre de sesgos y global. Entonces, me gustaría comenzar profundizando un poquito sobre las características bioquímicas de los psicodélicos. Los psicodélicos, vamos a hablar ahora durante toda esta presentación de psicodélicos serotonérgicos o psicodélicos clásicos, porque como sabéis el término psicodélico se refiere a sustancias que causan estados alterados de conciencia, y esto es un concepto muy amplio que engloba varias sustancias diferentes con mecanismos de acción diferentes y sustratos diferentes. Y para poder explicar un poquito mejor y de manera global el funcionamiento de algunas de estas sustancias, nos vamos a centrar en aquellas que sabemos que son muy similares porque tienen acción sobre ciertos receptores de serotonina y sobre todo sobre el receptor 5-HT2A, y estos serían los psicodélicos serotoninérgicos, que fundamentalmente son tres clases: las triptaminas, que se parecen mucho a la serotonina; las fenetilaminas, que se parecen mucho que tienen un componente más similar a las anfetaminas; y las ergolinas, que son semisintéticas, que son sustancias muy complejas, pero que también tienen dentro de ellas una molécula muy similar a la serotonina,
y de hecho el descubrimiento del LSD y su mecanismo de acción es lo que dio lugar inicialmente a la conceptualización de que quizás algunos trastornos mentales estaban causados por alteraciones en las rutas de la serotonina. Me interesa muchísimo esta tabla porque habla de la acción que tienen estas distintas sustancias sobre distintos receptores, en concreto la afinidad que tienen sobre estos receptores. Está expresada en kilodaltons y, como sabéis, cuanto mayor es el número, menor es la afinidad, con lo cual números muy pequeñitos implican afinidades muy altas por los receptores. Y como veis, aunque hablamos de psicodélicos clásicos porque actúan sobre el receptor 5-HT2A de serotonina, cada una de estas sustancias tiene un perfil diferente y no actúan exactamente igual. Como veis, el LSD es el que tiene las afinidades más altas y por eso es una sustancia tan interesante porque en dosis del rango de los microgramos ya tiene efectos muy potentes y además actúa sobre muchos receptores, lo cual también es muy interesante. Por ejemplo, actúa sobre el receptor 5-HT1A con más afinidad que sobre el receptor 5-HT2A, lo cual es muy interesante porque es un receptor sobre el que también que está también implicado en el efecto de los antidepresivos, de los ISRS, por ejemplo, y que tiene un efecto ansiolítico que está relacionado con la ansiólisis, por eso el LSD ahora se está estudiando como tratamiento para la ansiedad. La psilocibina, como veis, tiene muy poquita afinidad por casi ningún receptor porque ha de convertirse en psilocina en el hígado por un proceso de metabolismo hepático para poder tener un efecto psicoactivo. Y la psilocina, en cambio, tiene afinidad por también un gran número de receptores serotoninérgicos, no únicamente sobre 5-HT2A. Como veis, una de las diferencias con el LSD es que el LSD además también actúa sobre la dopamina y además es un efecto bifásico que comienza una hora después de que empiece su efecto sobre la serotonina. Y la mescalina y el DOI son sustancias enormemente interesantes que quizás deberían estudiarse más, ¿no? Porque tienen un efecto casi únicamente sobre el receptor 5-HT2A, que es el que consideramos que está detrás, como luego comentaré, de la mayor parte de los efectos beneficiosos que tienen los psicodélicos. El DOI en concreto, como veis, tiene casi el que más afinidad sobre el 5-HT2A y por eso es la sustancia más utilizada en experimentación animal para conocer cómo funciona este receptor, aunque su uso en humanos es anecdótico. Para poder entender un poquito mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de agonismo serotoninérgico o de agonismo del receptor 5-HT2A, es importante entender que la mayoría de los receptores de serotonina, en concreto hay 7 receptores principales, 7 clases principales de receptores, pues 6 de ellas son receptores que funcionan acoplados a la proteína G. Esto significa que son receptores que cuando se activan por un agonismo de una molécula determinada, lo que hacen es unirse a esta proteína G y esta proteína G a su vez activa una enzima que permite sintetizar un segundo mensajero que a su vez desencadenará una serie de cambios dentro de la célula, en este caso de la neurona, gracias a la síntesis a su vez de terceros mensajeros que pueden variar en función del receptor y del agonismo, como luego también hablaremos brevemente. Es importante recordar, como ya mencioné, pues voy a asumir que hay ciertos conocimientos previos de psicofarmacología, pero por repasar, los receptores acoplados a proteína G no son los únicos que se pueden encontrar en una sinapsis neuronal, sino que también hay receptores pues asociados a canales iónicos, en los que la despolarización generalizada es mucho más sencilla, receptores asociados a hormonas e incluso receptores asociados a neurotrofinas o neuropéptidos que ahora también están siendo muy investigados porque se pensaba que algunos neuropéptidos solo actuaban pues a nivel periférico, pero también actúan a nivel del sistema nervioso central y podrían ser la causa, por ejemplo, de que el Ozempic, ¿no? El famoso Ozempic, también tenga efectos beneficiosos sobre las adicciones. Pero volviendo a los receptores acoplados a proteína G, como os comentaba, sobre todo actúan a través de segundos y de terceros mensajeros y provocan pues una variedad bastante grande de cambios en función de distintos factores, pero una de las cosas más interesantes que hacen es que también pueden influir sobre la expresión genética.
sobre la metilación de distintos genes y por lo tanto causar cambios conformacionales a largo plazo en la célula, además de pues, la despolarización o la transmisión de potenciales que ya conocemos. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque la usaba siempre para hablar de cómo había avanzado en 10 años la complejidad de nuestro conocimiento sobre los efectos a nivel neurológico o neuronal de los psicodélicos, y siempre la pasaba un poco por encima. Y ahora sí que me gustaría hablar un poquito más en profundidad de ella. Como veis, estos gusanitos que hay aquí representan a los receptores 5-HT2A, y tradicionalmente se pensaba que estaban presentes únicamente en las neuronas piramidales de la quinta capa de la corteza cerebral, y que eran y esto era lo que explicaba que cuando uno toma un psicodélico ocurre como una despolarización generalizada mediada por el glutamato a nivel de todo el cerebro. Pero ahora se sabe pues que estos receptores no solo están en neuronas glutamatérgicas, que serían pues estas que veis por aquí, la mayoría, las azulitas, sino que también están presentes en neuronas serotoninérgicas o en neuronas GABAérgicas. Y esto condiciona que además de causar esta despolarización, pues actúen, por ejemplo, sobre el filtro sensorial talámico, que luego mencionaremos su importancia, o sobre la plasticidad neuronal, ¿vale? Y actúan a través de distintos neurotransmisores, no solo a través de la... Es un receptor serotoninérgico, lo llamamos receptor serotoninérgico porque es un receptor al que se puede unir naturalmente la serotonina actúa como agonista, además de los psicodélicos, pero este receptor puede estar en neuronas que luego a su vez liberan neurotransmisores diferentes, y como os decía, suelen estar en neuronas que luego liberan glutamato, pero también están algunas neuronas que luego liberan serotonina. Estas neuronas del RAFE también son las que explican en gran medida el efecto de los antidepresivos clásicos, o en neuronas GABAérgicas. Estos efectos que os he comentado son muy importantes para uno de los mecanismos de acción más estudiados y probablemente principales de los psicodélicos, que es la neurogénesis o neuroplasticidad. Bueno, no neurogénesis, porque esto no está tan claro, ¿no? Como sabéis, las neuronas en principio solo se regeneran en dos partes del cerebro, en el hipocampo y en el bulbo olfatorio, pero sí que parece que los psicodélicos facilitan la aparición de nuevas sinapsis, de nuevas dendritas, de nuevas espinas dendríticas, mediante mecanismos diferentes, que también luego mencionaremos brevemente. Uno de ellos es este efecto sobre la transcripción genética y la metilación de algunos genes, pero es uno de los mecanismos que parece que está detrás de todos estos cambios que observamos tras la ingesta de un psicodélico. Otro de los mecanismos de acción que se han postulado, de este hay menos evidencia, pero parece razonable debido a nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de la mente, del cerebro y de los psicodélicos, son los efectos sobre los ejes neuroendocrinos, en concreto sobre el eje hipotálamo hipofisario y sobre el eje corticoideo. Entonces, sabemos que los psicodélicos actúan de manera similar a la serotonina en algunos receptores, que inhiben la transmisión GABAérgica a través de algunos agonismos sobre neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas, y esto se traduce en cambios en la respuesta a hormonas del estrés, como cambios en los niveles de cortisol, y también cambios en las hormonas que regulan los ciclos de sueño, en la melatonina. Es muy interesante también mencionar que una de las últimas publicaciones ha salido hace creo que 1 o 2 meses sobre microdosis, que es muy difícil o está costando mucho encontrar, aunque hay como muchos reportes subjetivos y anecdóticos, es muy difícil en la experimentación científica encontrar diferencias entre el placebo y las pautas de microdosis, pero una de las diferencias significativas que se han encontrado es que aumenta la calidad del sueño y la cantidad de en personas que toman microdosis, y este podría ser quizás uno de los mecanismos por los que esto ocurre. Y esta sería otra publicación en la que se habla de cómo los psicodélicos modulan la respuesta al estrés y a la síntesis de
de hormonas y de citoquinas inflamatorias. Entonces, en pacientes sanos a los que les dieron psilocibina, observaron cambios pues, en la interleucina 6, en el TNF-alfa, que son interleuquinas muy asociadas a la depresión y a trastornos mentales, y cambios agudos en el cortisol que luego desaparecían. Aquí yo creo que es muy interesante tener en cuenta que estos cambios en cortisol no sé si pueden estar debidos a estos cambios que mencionábamos antes o a esta acción directa sobre el eje hipotálamo hipofisario o al propio estrés en el sentido más biológico del término que puede generar la intensidad de una experiencia psicodélica plena en una persona, ¿no? De la experiencia subjetiva, que esto ya en sí mismo también causaría picos de cortisol como los provoca, por ejemplo, enfrentarse a un examen académico. Y esto es importante mencionarlo y contextualizarlo con lo que sabemos actualmente sobre la depresión. Ya sabéis que los psicodélicos donde más están siendo estudiados es en el tratamiento de la depresión y una de las teorías más novedosas y sustentadas también que de alguno de los sustratos etipatogénicos de la depresión habla de un componente inflamatorio importante que ha sido muy documentado, aunque de manera más o menos inespecífica, y además sería congruente con lo que se llama como illness behavior o comportamiento enfermo, que viene a decir que cuando una persona está enferma tiene un comportamiento e incluso unas cogniciones muy similares a los de una persona con depresión. Y más en personas que están enfermas y hay un componente inflamatorio importante. Por ejemplo, esto se ve mucho pues, en la caquexia, en el cáncer, en personas que han recibido, por ejemplo, interferón o incluso en la gripe, ¿no? Pues aparecen síntomas muy similares a la depresión como la anedonia, el retraimiento, la inhibición, la falta de iniciativa, las dificultades de concentración y esto ha motivado a buscar paralelismos. Además, pues ya sabemos que el estrés, incluso el estrés sostenido o el trauma, pues también están muy detrás de los trastornos mentales, en concreto de la depresión. Y ha condicionado, ¿no?, a buscar todos estos paralelismos y a observar que en personas con depresión pues los marcadores inflamatorios están alterados. Lo mismo ocurre con el eje cerebro-intestino. Es un eje que está muy investigado ahora, que está muy de moda, en el que se está investigando mucho la influencia del microbioma y de la microbiota en la salud mental y se han observado correlaciones específicas. Sabemos que cambios en la microbiota se correlacionan con cambios en la salud mental, aunque no sabemos exactamente cuáles ni cómo, pero es verdad que en el intestino pues están el 90% de la serotonina del cuerpo, que las bacterias que habitan el cuerpo pues están implicadas pues tanto en la síntesis y en la modulación de distintos neurotransmisores como la serotonina, como también en el tono simpático y parasimpático. Y se postula que los psicodélicos podrían actuar a este nivel tanto por estos efectos sobre vías corporales o orgánicas que a su vez actúan sobre la microbiota, como puede ser pues este eje hipotálamo hipofisario o estas neuronas serotoninérgicas, pero también una de las teorías más interesantes es que podrían actuar como mensajeros entre las distintas cepas de bacterias que habitan en el intestino y condicionar pues su motilidad, su reproducción, la supervivencia de unas o de otras. De esto hay muy poquita evidencia, pero de nuevo es como una vía de estudio que a su vez surge de este interés y de esta vía de estudio sobre la influencia de este aspecto en salud mental. Esta es una pequeña diapositiva también para mostraros lo que os comentaba, que se ha visto que cambios en la microbiota condicionan cambios en el sistema inmunitario, en los circuitos neuronales, en el eje hipotálamo hipofisario, con un aumento de hormonas del estrés como los corticoides y viceversa, cambios en la microbiota, o sea, sería algo como más bien bidireccional, ¿no? Cambios en la microbiota que condicionarían todas estas alteraciones y todas estas alteraciones a su vez condicionarían cambios en la microbiota, entonces sería necesario pues tenerla en cuenta a la hora de abordar los trastornos mentales. Estas son publicaciones muy interesantes porque que hablan de lo que os comentaba de la neuroplasticidad. Porque
ahora se está viendo que, si bien los efectos psicodélicos, de los que luego hablaremos también brevemente, estos efectos sobre el estado de conciencia, están claramente relacionados con la activación de receptores 5-HT2A extracelulares, esta publicación nueva habla de que los psicodélicos que más neuroplasticidad causan son aquellos que se unen a receptores 5-HT2A intracelulares, independientemente de su grado de unión a receptores extracelulares. Y esto es muy relevante porque plantearía la posibilidad de que, por un lado, estos receptores intracelulares no causan despolarizaciones neuronales, pero sí cambios conformacionales y cambios transcriptivos. Por lo tanto, podrían desarrollarse fármacos que provocaran esta neuroplasticidad, que es muy beneficiosa para el tratamiento de distintos trastornos, sin tener efectos psicodélicos. Esto fue recibido con mucha controversia, muchas personas pensaban que esto tenía que ver también con pues, las grandes farmacéuticas intentando desarrollar fármacos en los que se pudiera evitar la psicoterapia, la integración o el trabajo con psicoterapia asistida con psicodélicos, lo cual posiblemente en parte sea cierto, pero también hay que tener en cuenta que esto sería muy útil para personas que no necesariamente necesitan esta psicoterapia, como pueden ser pues supervivientes de agresiones neurológicas, como pueden ser heridas cerebrales traumáticas, o ictus, o accidentes cerebrovasculares, o incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También se están estudiando los psicodélicos para estos trastornos. Y otra de las explicaciones que van a esta línea, que es muy interesante, es esta, que habla de que los psicodélicos promueven la plasticidad uniéndose al receptor TRKB, que bueno, tiene que ver con el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, que es un factor que está muy linkado a esta neuroplasticidad y está muy estudiado. Y esto significaría que estos psicodélicos tienen una acción agonista sobre este receptor, además de todas las que hemos mencionado sobre la serotonina, la dopamina y demás, que explicaría algunos de sus efectos. Para complicar aún más el caso, hay que tener en cuenta que, aunque distintos psicodélicos se unan al mismo receptor, los receptores son moléculas muy complejas que pueden cambiar su conformación en función de muchos factores, pues bioelectromecánicos. Entonces, distintos psicodélicos o distintas moléculas que se unan a un mismo receptor pueden provocar cambios de conformación diferentes que a su vez hagan que ese receptor pues se una a proteínas diferentes y active vías diferentes, lo cual explicaría que psicodélicos con el mismo efecto o con el mismo perfil receptorial, que se unieran a los mismos receptores, tuvieran efectos diferentes. Y esto también está siendo estudiado ahora, sobre todo porque estamos consiguiendo pues mapear muy bien las estructuras proteicas gracias a los avances en inteligencia artificial y en machine learning y a la potencia computacional de que disponemos ahora. Esto es un poquito pues una figura para ilustrar todo esto, ¿no? Que hay distintos psicodélicos, por ejemplo, el LSD estaría representado con esta bolita verde o el DOI con esta bolita amarilla. Pues se une al mismo receptor, en este caso el receptor 5-HT2A, pero en este caso el LSD activaría unas vías diferentes, activando una serie de proteína G y de enzimas diferentes que el DOI, y por lo tanto causaría una serie de cambios diferentes, aunque en ambos casos desemboca en un aumento de la plasticidad neuronal. Y ahora, para continuar, ya hemos mencionado un poco como los efectos neurobiológicos y farmacológicos. Me gustaría recordar lo que sabemos hasta ahora sobre los efectos sobre las redes neuronales. Como os comentaba, cuando se empezaron a estudiar los psicodélicos, pues se utilizaron como técnicas más accesibles para estudiar estos efectos, que básicamente eran la psicometría, ¿no? Los reportes de las personas que los tomaban, y la neuroimagen. Y lo que se vio en la neuroimagen, inicialmente se vieron cosas un poquito contradictorias. Inicialmente se vio que se activaba la Default Mode Network en los estudios que hicieron inicialmente pues Vollenweider o Jordi Riva, y después se vio que se desactivaba.
se prestó más atención a estos últimos estudios porque venían del Imperial. Yo creo que, en mi opinión, había un componente político también. Y se postuló que la Default Mode Network estaba relacionada con la percepción del ego y por lo tanto al disminuir su actividad, pues disminuía esta percepción del ego y que esto estaba detrás de la disminución de rumiaciones y pues esta sensación de disolución del ego. Pero finalmente, integrando un poco todos estos datos y realizando otros experimentos, se ha observado que lo que pasa en realidad es que aumenta de manera general la conectividad entre las distintas áreas del cerebro, de tal manera que es muy difícil diferenciar cada una de las redes neuronales que hay. Es como si cada una de estas redes se disolviera, pero no solo la Default Mode Network, y hay un gran flujo de información entre cada una de ellas. Y por lo tanto, pues es más fácil que haya como un intercambio de información, digamos. Esto, a su vez, tiene que ver también con este filtro talámico, del que hablábamos también previamente cuando mencionábamos los efectos sobre distintas neuronas, que se refiere a que el tálamo es una estructura del cerebro que se encarga de filtrar la información sensorial y propioceptiva tanto del exterior como de nuestro interior. Y esto se hace porque si estuviéramos prestando atención a toda la información que llega a nuestra mente constantemente, pues nos volveríamos locos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, cuando estáis en una conversación en un bar y hay mucha gente hablando alrededor y sois capaces de escuchar a la persona que está hablando con vosotros. Si escucharais todo con la misma intensidad sería imposible funcionar, ¿no? O cuando estáis mirando un objeto con mucha atención, como que lo que hay alrededor se difumina. Cuando uno toma psicodélicos, esto se relaja, viene mucha más información. Um, Esto explica también algunas de las alteraciones sensoperceptivas, ¿no? Como esta sensación de visión periférica, de mayor agudeza visual, incluso entre distintas áreas del cerebro. También por eso hay sinestesia. La música, ¿no? La información auditiva, pues conecta con la información visual y aparece sinestesia. Pero además tiene una repercusión a nivel a nivel terapéutico, porque lo que implica es que, bueno, los últimos modelos de la mente hablan de que la mente es un mecanismo de inferencia predictiva que establece modelos sobre cómo va a funcionar el mundo e intenta pues adaptarlos y precisarlos para poder adelantarse a lo que va a ocurrir y adaptarse, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia, pero a veces estas proyecciones que proyectamos, valga la redundancia, en el mundo, pueden ser demasiado rígidas y demasiado impermeables a la evidencia externa y perpetuar comportamientos y creencias bien erróneos o bien dañinos para nosotros mismos o para los demás. Entonces, al abrir este filtro y permitir este flujo de información, estas proyecciones y estas creencias que tenemos absorben nueva información y pueden actualizarse de una manera quizás más sana y terapéutica. Esto en esta diapositiva lo que habla es como que el cerebro pasaría a ser, o la mente, me gusta mucho más hablar de la mente que del cerebro, pasaría a ser mucho más flexible y mucho más permeable, ¿no? A las cosas que están ocurriendo alrededor y dentro de sí misma. Lo cual nos lleva a uno de los aspectos más interesantes y más importantes de los psicodélicos, que es el hecho de que no depende del fármaco en sí, sus efectos, sino de lo que está ocurriendo en el entorno y de la preparación y de la forma en la que nos aproximamos a ellos. Hemos visto que el contexto, ¿no? Que tradicionalmente se llamaba set y setting, tiene un rol fundamental en los efectos a largo plazo de estas sustancias. Y esto realmente, en mi opinión, sea así también incluso en psicodélicos en los que no haya efectos psicodélicos, digamos, o no haya estados alterados de conciencia, porque lo que sí que va a haber es esta neuroplasticidad que condiciona por potenciaciones a largo plazo la aparición de nuevas sinapsis que se traducen en la aparición de nuevos comportamientos, de nuevas creencias, que además esto es algo que ya se conoce, que no es algo nuevo. El efecto placebo tiene mucho que ver con esto, con el efecto del contexto para el efecto de una sustancia. Es algo que aparece en todos los actos médicos. Hay incluso cirugías placebo que están documentadas y que han tenido efecto. Está muy presente en los antidepresivos clásicos, que además también
aumentan la neuroplasticidad. Y además es un efecto que curiosamente ha ido aumentando a lo largo de los últimos 40 años, sin saberse muy bien por qué. Esto daría lugar a otro debate, pero es un tema muy importante, sobre todo dentro de todo las personas que nos dedicamos a los ensayos clínicos, porque condiciona que sea cada vez más difícil diferenciar entre el efecto independiente de una sustancia y el efecto placebo, lo cual en realidad solo habla de que el paradigma se está agotando, porque al final, si una sustancia es eficaz en parte debido a su efecto placebo, no debería importarnos tanto si permite que el paciente se encuentre mejor y mejore. Este es un paper muy interesante que quería mencionar brevemente porque ilustra un poco todo esto que comentábamos y habla de cómo incluso todo lo que ocurre durante la semana previa a tomar un psicodélico condiciona las experiencias subjetivas durante este estado psicodélico y lo que ocurre después, los efectos terapéuticos. Entonces, en este estudio pusieron a unas personas a ver películas de Disney antes de recibir ketamina y a otras no. Y las personas que vieron estas películas de Disney tenían menos experiencias místicas y estos personajes de Disney aparecían durante la experiencia psicodélica. Como las experiencias místicas se correlacionan con una mejoría, pues probablemente mejoraron menos, aunque esto no está tan bien explicado en el paper. Esto nos conduce a una teoría muy interesante que, elaborando sobre todo esto que os he ido contando, trata de integrar la teoría de sistemas complejos en la explicación de cómo funcionan los psicodélicos. La teoría de sistemas complejos o teoría del caos son un conjunto de teorías, sobre todo matemáticas, que surgen pues, a mediados del siglo pasado ante la constatación de que resulta imposible predecir sistemas más o menos complejos en los que conocemos sus variables porque pequeños cambios producen grandes modificaciones en el estado del sistema. Entonces, lo que se vio es que hay sistemas que tienden a mantenerse en equilibrio de manera más o menos estable y resistente a la introducción de cambios o energía, pero si se introduce la suficiente energía, la suficiente entropía, la suficiente información, alcanzan un estado de un tipping point, un estado de inflexión, y cuando lo pasan, entran en un nuevo estado de metaestabilidad en el que tienden a mantenerse y a persistir hasta que se introduce nuevamente la energía suficiente. Y esto es muy interesante y muy relevante y se traduciría a nivel clínico en que los los trastornos mentales serían estados, o los estados mentales en general, serían estados metaestables que tienden a reforzarse y a mantenerse a sí mismos, y los psicodélicos lo que nos permitirían es aumentar mucho la entropía. También hablamos en un Journal Club pasado sobre las teorías del cerebro entrópico, y nos permitirían pasar hacia estados metaestables alternativos. ¿Y hacia qué estados entramos y cómo los mantenemos estables y los reforzamos? Depende de este contexto de la preparación terapéutica de la integración. Por eso es tan importante por eso es tan importante la psicoterapia, por eso es tan importante todo esto, porque si no reforzamos mediante todo esto, además está respaldado por las teorías de neuroplasticidad y de potenciación a largo plazo, en las que no hemos profundizado por falta de tiempo, pero la idea es que si no reforzamos este nuevo estado de metaestabilidad mediante conductas, prácticas, que lo vayan como profundizando, ¿no? Y que vayan dificultando que una nueva introducción de entropía pueda desplazarnos hacia este atractor previo, pues la mejoría no durará mucho. Y esto nos lleva hacia... Perdón. Esto nos lleva hacia ya como la última... el último estrato de los mecanismos de acción de los psicodélicos, que sería el estrato psicológico. Y hay varias teorías sobre esto, pero últimamente, y de nuevo es muy bonito ver cómo está habiendo esta comunicación bidireccional entre distintas disciplinas y ciencias, hay bastante consenso en que pues estos beneficios psicológicos obtenidos con los psicodélicos y la forma en la que se implementan
en la terapia y en la práctica clínica tiene mucho que ver con este aumento en la plasticidad, que a su vez tiene que ver con este concepto de flexibilidad psicológica, que está muy presente en las terapias de tercera ola, que tiene que ver con nuestra capacidad para modificarnos, para adaptarnos a nuevas situaciones y a cambios. Es decir, no tiene tanto que ver con el sufrimiento, porque realmente el sufrimiento forma parte de la vida, sino con nuestra capacidad para adaptarnos. Y en este sentido, pues me gustaría hablar de este cuestionario de aceptación y evitación, que luego mencionaré, y mencionar muy brevemente este modelo de flexibilidad psicológica desarrollado por Rosalind Watts, que es un modelo basado en esto que os comentaba, de promover la flexibilidad psicológica y la adaptación, que está muy detallado y que es el que utilizaron en los primeros estudios que se hicieron en el Imperial College y en el que se han inspirado también los modelos de soporte psicológico que se utilizan en distintos ensayos clínicos como el de COMPAS o el de Beckley-Psytech. En todos estos modelos lo que se busca es que las conductas de evitación que tienen los participantes hacia ciertas conductas o ciertos estados mentales y que les generan sufrimiento puedan cambiar progresivamente hacia conductas de aceptación y de aproximación que permitan un crecimiento y un aprendizaje en lugar de una evitación. Entonces, esta publicación que os mencionaba previamente sobre experiencias de evitación y experiencias de afrontamiento, lo que vio es que las personas que tienen muchas experiencias de afrontamiento durante el estado subjetivo de experiencia psicodélica tienen un aumento en la felicidad psicológica y en su bienestar. Pero además las que tienen muchas experiencias de evitación y después muchas experiencias de aceptación mejoran aún más, mientras que las que solo tienen experiencias de evitación no mejoran o incluso empeoran. Esto probablemente tenga que ver con que los psicodélicos facilitan además como un condicionamiento operante y una exposición con prevención de respuesta mucho más rápida y eficaz que la psicoterapia habitual, porque en una experiencia psicodélica no es posible eliminar el estímulo que está generando rechazo. Por ejemplo, si uno toma un psicodélico y tiene miedo a las arañas y comienza a ver arañas, es muy difícil que pueda dejar de verlas. Puede quizás quitarse el antifaz, intentar distraerse, que esto hemos visto que está muy relacionado con estas experiencias de evitación, pero probablemente seguirá pensando en las arañas, pensará que pueden estar escondidas, y la única forma de transitar este estado, y es lo que enseñamos a los participantes en la terapia con psicodélicos y en los ensayos clínicos, es aceptar este estado, transitarlo, observarlo con curiosidad, ver qué es lo que tiene que ofrecer. Y normalmente cuando la persona hace esto, y esto también ilustra la sinergia con las prácticas contemplativas y meditativas, observa que el miedo que tiene a las arañas, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, pues comienza a desaparecer. Y esto condiciona un aprendizaje que tiene que ver con transformar el significado que quizás ha tenido una experiencia traumática en el pasado, que está teniendo actualmente, y contextualizarlo. Y probablemente por eso se ha visto además que las personas que tienen más experiencias de evitación y luego más experiencias de afrontamiento tienen a su vez más experiencias de emotional breakthrough, de catarsis emocional, porque probablemente al transformar una experiencia de evitación en experiencia de aceptación aparece un alivio enorme. De hecho, cuando hablamos de efectos a largo plazo, de los cuales hay todavía poquitos datos, porque pues, los estudios que se han hecho de más entidad clínicos pues, han sido hace poquitos años, se ha observado que las experiencias místicas, las experiencias de conexión, este emotional breakthrough que mencionaba, que son experiencias subjetivas, son lo que más se correlaciona con estos efectos a largo plazo, además de este aumento de entropía, que es un concepto que tiene que ver con este aumento de energía en específica que se traduce en una relajación de los filtros sensoriales, en una mayor conexión entre las distintas áreas del cerebro, etc. Y esto condiciona pues cambios, desde cambios en personalidad, mejoría de distintos trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, mayor bienestar subjetivo, mejoría en prácticas meditativas, hábitos de vida más saludables que aparecen sin que se hubieran buscado a priori, o conexión con la naturaleza de la comunidad, que también muchas veces aparece sin que se hubiera buscado a priori. Volviendo un poquito a
a esta diapositiva, quiero mencionaros como dos esferas de las que no he hablado específicamente, porque de nuevo no hay como evidencia suficiente todavía, pero que se colocan aquí porque parecen que serán bastante relevantes. Y de nuevo es muy interesante porque lo que estamos postulando sobre los mecanismos de acción de los psicodélicos tiene que ver con lo que estamos postulando sobre cómo funciona la mente. Por lo tanto, uno de los descubrimientos también más interesantes que ha habido últimamente tiene que ver con la glía. La glía es un conjunto de células de soporte que nutren y colaboran con la defensa, con la modulación inmunitaria del cerebro y de las neuronas, pero hasta hace poquito se pensaba que no tenían mucha más actividad. Pero últimamente pues están investigando mucho más, han descrito nuevos tipos de células gliales, se ha observado que expresan un montón de neurotransmisores y se cree que podrían tener otras actividades que podrían estar implicadas también en la modulación de la neurotransmisión e incluso que podrían dar soporte a la consciencia porque están implicadas también en la coordinación de grupos neuronales a gran distancia, lo cual se considera que puede tener que ver también con esta percepción que tenemos de que más la consciencia del ego, de que existimos de manera constante a lo largo del tiempo. Y la epigenética, pues la he mencionado de manera tangencial, pero como os decía, pues los receptores de proteína G tienen mucho que ver con la transcripción y la metilación de distintos genes y por lo tanto también podrían tener que ver con la expresión de distintos genes en función de lo que está ocurriendo en el entorno. Otra de las cuestiones que me gustaría mencionar antes de terminar es que, claro, los psicodélicos, como os comentaba, son sustancias que inducen estados alterados de conciencia. Los psicodélicos serotoninérgicos lo hacen seguramente a través de la activación del receptor 5-HT2A y posiblemente de algunos otros, pero hay otras formas de alcanzar estos estados, como la meditación, distintas prácticas sexuales, el aislamiento social, la deprivación sensorial, la epilepsia. Si leéis a Dostoyevsky habla de experiencias místicas muy similares, las que se pueden tener cuando uno toma dosis altas de psicodélicos. Hay experiencias estéticas, esta sensación de que pueden dar lugar a experiencias incluso espirituales, el deporte, ciertos tipos de respiración, como el breathwork. Entonces, una de las dudas más interesantes es si, como comentábamos, si estos estados alterados son los que causan el efecto beneficioso y si todos los estados alterados comparten el mismo mecanismo neurobiológico para aparecer. Entonces, esta publicación es muy, muy interesante también porque habla de cogieron a distintos participantes y les dieron psicodélicos o indujeron un estado alterado mediante hipnosis o otro mediante meditación y recogieron una serie de variables psicométricas a nivel de neuroimagen, conectómica y trataron y le dieron todos estos datos a una inteligencia artificial que mediante machine learning tenía que clasificar de manera precisa cuál era cada uno de los estados o qué mecanismo había causado cada uno de estos estados. Y lo cierto es que pudo hacerlo bastante bien. Y la hipótesis probable es que la meditación o la hipnosis inducen estados alterados de conciencia que fenomenológicamente pueden tener similaritudes con los psicodélicos, pero que tendrían correlatos neurobiológicos diferentes. Y ahí en donde tocaría ver si, por ejemplo, tendrían la misma eficacia sobre los mismos trastornos o si distintos correlatos neurobiológicos implicarían distintas eficacias y estarían indicados para distintos trastornos mentales. Claro, también es interesante tener en cuenta que los estados alterados de conciencia profundos que se pueden obtener con la meditación solo son alcanzables en principio para personas con mucha práctica, con estilos de meditación muy concretos, y lo mismo ocurre con la hipnosis, con lo cual pues también es una evidencia preliminar y muy interesante, pero que hay que contextualizar. Finalmente, pues me gusta también pensar y mencionar este paper que es muy interesante sobre neurofenomenología y que habla de que el estudio de los psicodélicos ha supuesto también una pequeña revolución en el sentido de que nos ha permitido darnos cuenta de que los estados alterados de conciencia no necesariamente son patológicos, que era lo que consideraba la psiquiatría pues más clásica, sino que, como ocurre en realidad en toda la medicina, salvo
percepciones muy concretas como puede ser quizás, pues no sé, la oncología o, o las enfermedades infecciosas en las que lo patológico está más o menos claro. En la mayoría de los campos de la medicina, lo que es patológico y lo que no está muy determinado por nuestras creencias a priorísticas, que tienen una influencia muy importante pues, cultural y social, y un componente convencional. Por ejemplo, pues decidir que más de 120 milímetros de bueno, más de 130 milímetros de mercurio es tensión alta, que más de 126 miligramos de glucosa en sangre pues es diabetes. Todo esto al final son convenciones que muchas veces consideramos como la verdad. Y en el caso de los fenómenos mentales, los psicodélicos nos han permitido dar una mayor perspectiva sobre esto y preguntarnos sobre las circunstancias en las que ocurren estos trastornos mentales, como también factores contribuyentes a considerarlos como patológicos o no. Y sobre todo, por supuesto, que esto sí que es algo que, por fortuna, la psiquiatría tiene muy claro, el sufrimiento que generan. Y quería terminar pues con esta diapositiva para que quedara muy claro esto sería lo que nos tendríamos que llevar a casa, ¿no? Que todo está conectado, que no es posible entender la mente si no la entendemos en su contexto, si no entendemos todos los factores que condicionan su funcionamiento. Y lo mismo ocurre con los psicodélicos. No podemos entender los psicodélicos desde una mirada, sino que hay que tener en cuenta todas las distintas miradas, y esto es súper importante porque nos mueve desde un paradigma como más individualista y centralizado pues en teorías únicas hacia un paradigma más perspectivista en el que hay que implicar a distintos actores, colaborar entre distintos paradigmas para poder comprender mejor unas sustancias tan interesantes como estas. Bueno, este es el final de Journal Club. Muchas gracias a los que lo estáis viendo porque lo he grabado solo para vosotros y nada, nos vemos en los próximos.